Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a LibreOpción. En el video de hoy vamos a estar presentando la placa de video Nitro Plus AMD Radeon RX 6800 de Sapphire. Y al final vamos a mencionar qué diferencias tiene con la RX 6800 XT, que también se encuentra en stock. Y vamos a mostrarles ambos modelos de la serie Pulse, que son muy similares en características técnicas. Las Nitro RX 6800 y 6800 XT son dos placas de video con un excelente rendimiento para jugar todo tipo de juegos con buenos FPS sin perder calidad, con una muy buena refrigeración y a un precio de venta al público muy accesible. Si quieren conocerlas en detalle y saber el rendimiento en algunos juegos de la versión estándar, quédense con nosotros. Como siempre, antes de adentrarnos en las características técnicas, vamos a hacer un rápido unboxing para ver cómo viene dentro de su caja. En cuanto a los packaging, son los adecuados para productos de esta gama. Tienen una caja exterior con el color típico de la línea Nitro y el color rojo de Radeon. Retiramos una segunda caja en color madera sin ningún tipo de inscripción, la abrimos y encontramos la placa dentro de su bolsa antiestática. La quitamos y con la placa en mano ya podemos obtener una primera impresión acerca de su estética general, materiales y detalles constructivos. Lo primero que vemos, y no podía ser de otra manera, son sus tres ventiladores con aspas curvas de color negro con el logo de Nitro en los coolers de los extremos y el isologo en el centro. La carcasa frontal es principalmente en color negro mate, con dos laterales, el superior e inferior en color gris plata que nacen casi desde el frente y se van ensanchando hacia la parte trasera. En la parte posterior podemos ver el backplate metálico que, como es de costumbre en placas de Sapphire, luce un diseño único y muy bien trabajado. Tiene terminación metalizada con detalles en gris y negro mate. Vemos el logo de Radeon, el de Nitro y la abertura de ventilación trasera que facilita la circulación de aire a través del disipador principal. En la parte superior tenemos el logo de Radeon, los dos conectores de 8 pines y algunos componentes internos, de los cuales la que más llama la atención es la placa metálica que está en contacto con la GPU y los VRM. Luego en la parte inferior tenemos el conector PCI Express y los mismos elementos del sistema de refrigeración que vimos recién. Por último tenemos las salidas de video que cuentan con las protecciones de fábrica. Dispone de un puerto HDMI y 3 puertos DisplayPort. Sus medidas son de 310.5 mm de largo, 134.2 mm de profundo y 55.2 mm de alto, el equivalente a 2.7 slots dentro de nuestra placa madre. Este dato es muy importante para tenerlo en cuenta ya que puede coincidir con el espacio que ocupan otros dispositivos como unidades tipo M2. El motor gráfico, como su nombre lo indica, es el AMD Radeon RX 6800 y está fabricado en 7 nanómetros con tecnología RDNA2. Cuenta con 3840 Stream Processors, un caché Infinity de 128 MB y una memoria GDDR6 de 16 GB con 16 GB de velocidad. Y hasta este punto es igual que la placa Reference, donde Sapphire realmente hizo la diferencia es en la velocidad del motor gráfico, llevándolo a 2190 MHz en modo bus, muy superior a los 1700 de la placa Reference, y a 1980 MHz en modo game, superando igualmente la placa Reference que alcanza los 1815. Estos dos modos son posibles gracias a su Dual BIOS UEFI. RDNA2 es un salto generacional muy importante y quizás es el más importante que dio AMD en placas gráficas en las últimas generaciones. Tiene muchas cualidades interesantes para hablar que iremos revelando en futuros análisis, pero la más interesante es la inclusión de la aceleración de rayos. Si bien AMD no soporta Ray Tracing de Nvidia, aquí lo resolvieron. Esta placa incluye 60 Race Accelerators. Estos aceleradores de rayos basados en RDNA2 pueden calcular de manera eficiente las intersecciones de los rayos con la geometría de la escena, produciendo luces y sombras muy realistas. Sumado al excelente rendimiento del procesador y memoria super veloces de gran capacidad, podemos obtener gráficos increíbles no solo en alta resolución, sino con gran calidad gráfica. Y para eso necesitamos un ancho de banda acorde y puertos de última tecnología. Como vimos en el unboxing, la placa posee 4 salidas de video, un puerto HDMI 2.1 y 3 puertos DisplayPort 1.4. Todas pueden ser utilizadas en simultáneo, por lo que vamos a poder disfrutar de hasta 4 pantallas sin inconvenientes de manera nativa y sin ningún tipo de adaptador externo. La resolución máxima soportada es de 7680 x 4320 píxeles, tanto para el puerto HDMI como para los puertos DisplayPort. El consumo de esta placa es de unos 290 watts, por lo que el fabricante recomienda una fuente de alimentación de al menos 750
50 watts de potencia. Para alimentar esta placa disponemos de dos conectores de 8 pines cada uno, algo presente en todas las fuentes de alimentación de gama alta, pero no siempre en las fuentes de gama media o baja. Para instalar esta placa en nuestro motherboard necesitamos un slot PCI Express de tamaño X16 libre y un espacio de 2.7 slots verticales. Tengan en cuenta que esta placa cuenta con tecnología PCI Express 4.0 y es compatible con slot PCI Express 3.0, 4.0 y 5.0. Por supuesto, la potencia está ligada al consumo de energía y ambas a la generación de temperatura, por lo que tener un buen sistema de refrigeración es imperativo. Para que la ventilación en esta placa sea eficiente, Sapphire instaló un sistema de 3 ventiladores, cuyas aspas poseen un diseño pensado para optimizar el caudal de aire. Giran de manera inversa entre los coolers de los extremos y el cooler central, mejorando la presión de aire mientras disminuye el ruido que ocasionaba la colisión de los flujos de aire en los sistemas sin giro inverso. Estos coolers envían una corriente de aire fresco al disipador y esta nueva versión incluye dos headpipe adicionales que tienen conexión con los componentes críticos como ser memoria, VRM, MOSFET y chokes. En la parte posterior de la placa podemos apreciar el backplate con un diseño innovador que posee iluminación RGB, pero lo más importante es el detalle de las rendijas que permiten la correcta expulsión del aire proveniente de los disipadores, lo cual mejora muchísimo el resultado final del flujo de aire, optimizando aún más las temperaturas de la placa. Este backplate también brinda firmeza a la placa, protegiéndola contra daños y evitando deformaciones con el paso del tiempo. Sin duda, Sapphire es uno de los fabricantes de tarjetas gráficas con los mejores backplates. Este modelo en particular lo tiene todo: un buen diseño, iluminación RGB, prestaciones de refrigeración y una alta calidad constructiva. Realmente una belleza. Por supuesto, no es la única área con iluminación. En una placa de estas características, la iluminación RGB no puede ser escasa, y en esta versión podemos apreciar detalles con mucho estilo tanto en el backplate como en la parte frontal. Como era de esperar a esta altura, las áreas no son de iluminación RGB tradicional, sino que son ARGB digital, lo que nos permite efectos que el RGB tradicional no puede ofrecernos, logrando modos de color como ser arcoíris o marquesina, entre otros. En cuanto al software, al igual que en todas las placas de AMD, contamos con el Adrenalin, donde se puede acceder rápidamente a las últimas funciones de software, estadísticas de juegos, informes de rendimiento, actualización de controladores y mucho más. Lo que la diferencia del resto, y será nuestro último punto antes de revelar el desempeño de la placa, es el software de Sapphire llamado Trix, y en las 5 pestañas de su interfaz gráfica podemos dar un vistazo rápido a los parámetros como velocidad del reloj del GPU y memoria, temperatura, carga de trabajo y voltajes, como también podemos cambiar entre el BIOS principal y secundario, entre otras funciones. Acceder a la pantalla principal de monitoreo, donde a diferencia del anterior, veremos las representaciones gráficas del rendimiento histórico de todos los parámetros relevantes de la placa. En la pestaña Trix Boost, como su nombre lo indica, permite a los usuarios ejecutar juegos a más FPS, reduciendo la resolución de renderización y escalando la imagen de salida. Esto es gracias a la integración de la tecnología Radeon Image Sharpening. Luego podemos controlar el comportamiento de los coolers y chequear su funcionamiento. Esto sin duda lo utilizaremos ni bien instalemos la placa, y algunos más obsesivos seguramente harán controles más seguidos con esta utilidad. La última pestaña se llama Nitro Glow y es donde podremos personalizar la iluminación RGB eligiendo entre 7 diferentes efectos, regular brillo y velocidad en el cambio de los colores o mantener la iluminación apagada. Un punto que estaría bueno ver a futuro es la selección de las diferentes áreas. Por ahora todas se configuran en simultáneo. Hasta acá vimos una placa sin duda eficiente y elegante, pero una de las cosas más importantes es su rendimiento en videojuegos. Las pruebas con el Red Dead Redemption 2 promedian 106 FPS en Full HD, o sea 1920 x 1080 píxeles, y 82 FPS en WQHD, 2560 x 1440 píxeles, siempre considerando ultra en texturas y máximo en calidad. Ahora, yendo a Ultra HD, 3840 x 2160 píxeles, alcanza los 53 FPS de promedio. En un juego menos demandante como por ejemplo el Resident Evil 3, ofrece 227 FPS en Full HD, 170 FPS en WQHD y 87 FPS promedio en UHD. Incluyamos un último ejemplo con la posibilidad de comparar la experiencia con y sin trazado de rayos. Para eso elegimos el Battlefield 5, donde sin activar el trazado de rayos promedia los 174 FPS en Full HD, 158 FPS en WQHD y 104 FPS en UHD. Ahora, si activamos el trazado de rayos, los promedios alcanzan 73 FPS en Full HD, 52 FPS en WQHD y 28 FPS en UHD.
Si bien el rendimiento de esta versión estándar es bastante impresionante, vamos a compararla con la versión XT para aquellos entusiastas que siempre buscan algo un poco más potente. En la XT el reloj en modo Boost alcanza los 2360 MHz contra los 2190 de la versión estándar. El reloj en modo Gaming alcanza los 2110 MHz en la versión XT contra 1980 MHz en la estándar. En procesadores de stream y aceleradores de rayos la diferencia es aún más notoria, siendo la versión XT un 20% superior a la estándar, yendo de 3840 a 4608 stream processors y de 60 a 72 ray accelerators en la versión XT. En el resto de las características técnicas y las de software son exactamente iguales. Sapphire también desarrolla la línea Pulse, de las cuales tenemos en stock las dos versiones de la RX 6800, la estándar y la XT. En cuanto a características son exactamente iguales, salvo en las velocidades del reloj, en la que encontramos diferencias a favor en la serie Nitro. En conclusión, tenemos 4 placas de video que se destacan sobre el resto tanto en estética y materiales como también en prestaciones, y un punto que nos llamó la atención fue la excelente acústica que mantienen aun cuando sus 3 ventiladores funcionan al máximo. El resultado en calidad gráfica y FPS es tan bueno como era de esperarse considerando sus especificaciones, obteniendo resultados que la posicionan sorprendentemente cerca de una 3080 o incluso una 3090 según los parámetros de uso, también superando a sus homólogas de otros fabricantes. Por último, el look and feel de estas placas en cualquier setup es al menos magnífico. Esta fue la presentación de las placas de video Nitro Plus AMD Radeon RX 6800 y 6800 XT de Sapphire. Adquirilas en libreopcion.com, la manera más simple de comprar tecnología. Te esperamos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a nuestro canal de YouTube y seguinos en nuestros perfiles de Facebook, Twitter e Instagram. Y no dejes de visitar libreopcion.com para obtener los mejores precios en tecnología. Hasta la próxima.